Hola, corresendas, soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo del deporte de resistencia desde una perspectiva científica. La cuestión de hoy, rápido después de los 50, lecciones del maestro Joe Friel. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Maestro Joe Friel, entrenador de ciclismo y de triatlón, autor de una docena de libros de entrenamiento, entre ellos The Triathlete's Training Bible, o sea, la Biblia de entrenamiento del triatleta, que es un bestseller en este campo, o sea, en el entrenamiento de deporte de resistencia. Es el padre de Dirk Friel. Los dos, Joe y Dirk, fundaron Training Peaks. También participaron ahí en la parte técnica, o sea, la parte empresarial. La idea, el concepto, si no me equivoco, habría salido de Joe Friel, su hijo Dirk Friel, pero la parte técnica, si no me equivoco, están ahí detrás Andy Coggan, Hunter Allen, para, por ejemplo, TSS, CTLATL. Esas métricas las desarrollarían Andy y Hunter, pero la idea del concepto habría salido de Joe Friel. Pero vamos, aunque no se le hubiese ocurrido esto y hubiese sido un éxito de ventas, que si no me equivoco además recientemente lo ha comprado Garmin, no sé a qué precio, Training Peaks. Por otro lado tiene su carrera profesional como entrenador, por otro lado también como autor, no solo de libros, también tiene múltiples artículos pues, en publicaciones de referencia como Runner's World o hasta el New York Times. En fin, esto es un gurú en el buen sentido, porque también en inglés dicen la palabra gurú, pero para una persona que es una voz autorizada por la experiencia, por la formación, por la visión. Es una voz autorizada, es un gurú, es una persona que sienta cátedra, que marca tendencia, que tiene gran influjo. Quizá en español la palabra gurú tiene esa connotación de una persona que vende humo, pero gurú en el buen sentido. Bueno, pues este es Joe Friel, que ha pasado recientemente por el podcast The Uphill Athlete. También ha salido más de una vez por este podcast, Correr por Senderos Uphill Athlete, que fue la empresa de entrenamiento de Steve House y Scott Johnston. Scott Johnston, ya lo sabéis, hemos hablado también por aquí de su filosofía de entrenamiento, es entrenador de Ruth Croft y Tom Evans, flamantes ganadores de la UTMB 100 millas, aunque claro, pronto, en unas semanas, habrá nuevos ganadora de UTMB 100 millas. Bueno, pues Steve House, alpinista, lo entrenó. Scott Johnston, de aquella colaboración y relación también personal, pues nació el libro The Uphill Athlete o Entrenamiento para Alpinistas. De aquello nació también la empresa de entrenamiento. No sé muy bien qué pasó entre ellos, pero se desgajó o se separó de aquel proyecto Scott Johnston, que ahora tiene Evoke Endurance, y Steve siguió trabajando en Uphill Athlete y todo este rollo para decir que esta semana ha pasado Joe Friel a charlar con Steve House. Steve House tiene 55 años, Joe Friel, la friolera, de 82 años. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hablar hoy aquí después de esta chapa que acabo de contar solo para los requete frikis que no aporta nada más allá del dato, por si hubiese algún día el trivial de los datos random de Endurance Sports? Ha hablado de cómo vive actualmente con 82 años el deporte, Joe Friel, y también ha hecho una recapitulación o un recordatorio de lo que serían las líneas maestras o los fundamentos de lo que ha sido su sistema de entrenamiento o su método de entrenamiento, pues desde que empezara hace no sé cuántas décadas hasta hoy. De eso vamos a hablar. ¿Cómo vive hoy el deporte Joe Friel con 82 años y cómo ha sido su sistema de entrenamiento en todos estos años que ha sido entrenador certificado de ciclismo y de triatlón pues por las asociaciones pertinentes de los Estados Unidos? ¿Y por qué he titulado Rápido después de los 50 el episodio? Pues que es uno
es uno de esos docena de libros que ha escrito, pues se llamó así, que además parece ser que se acaba de reeditar. Salió hace cosa de 10 años, el Fast After 50, y acaba de reeditarse. Con motivo de esa reedición es por lo que Joe ha pasado por el podcast de Steve. Venga, después de esta brasa turra interminable, vamos ya sí que sí al meollo. ¿Cómo vive con 82 años el deporte Joe Friel? Creo que ya no entrena a nadie, o quizá algunos clientes de toda la vida, que serán ya más amigos que otra cosa, pues les sigue dando unas mínimas pautas y un mínimo feedback. Entonces, desde luego ya no es deportista, quizá está eso en los últimos coletazos de su carrera como entrenador y como autor, porque quizá ya no está escribiendo, sino simplemente reeditando, quizá introduciendo alguna pequeña actualización de algún contenido. Bueno, ¿cómo vive el deporte? Pues dice que ya no es competición, ni siquiera es entrenamiento, ya es lifestyle. Sabéis que se distingue entre actividad física, de ejercicio y de deporte. ¿Qué sería actividad física? Pues movimiento que suponga algo de esfuerzo, pues que se eleve tu pulso o tu gasto energético por encima de la línea base. No sé exactamente dónde está el umbral, pero bueno, una actividad más allá de las funciones básicas, que suponga cierto esfuerzo, que rompas a sudar. Eso es actividad física. El ejercicio sería actividad física, pero programado y estructurado. No sé, no es simplemente que estoy barriendo la casa, no es simplemente que estoy sacando la ropa de la lavadora y la estoy tendiendo, no es simplemente que estoy subiendo las bolsas de la compra por las escaleras. Eso sería actividad física. O pasear con el perro o jugar con los nietos. O con los sobrinos. Eso sería actividad física. Ejercicio sería, hoy a las 8 de la mañana me voy a hacer un rodaje de 40 minutos. Ahí está planificado y está estructurado. O me voy al gimnasio y voy a hacer push-pull. O un full body. O un torso-pierna. Eso sería planificado y eso sería estructurado. O incluso me voy al gimnasio y voy a hacer primero 20 minutos de cardio en la cinta elíptica o en la bicicleta elíptica y después pues un full body. Y el deporte sería actividad física con reglas. Por ejemplo, esto es fuera, esto es dentro, esto es gol, esto es falta. O en el caso del atletismo, pues 4 vueltas a la pista de 400 metros, bueno, un poquito menos, pues es el 1500. Y 5 kilómetros que no superen cierto desnivel positivo o negativo y sobre asfalto, pues es un 5K. Eso sería el deporte. Bueno, pues si bien Joe Friel había sido entrenador de triatlón, especialmente también running y también ciclismo, y había practicado él también esas disciplinas, pues dice que ahora mismo a la mañana se da una caminata, un brisk walk, o sea, una caminata viva con su mujer de 1 hora, y que por las tardes se va con la grupeta de colegas a montar en bici, pues yo qué sé, 2 horas. Pero ya no lo considera ni siquiera ejercicio. Lo considera, no es entrenamiento porque no está orientado a la competición, o sea, no es que esté haciendo un plan de 16 semanas para el Ironman, bla, bla, bla. Por tanto, no es entrenamiento. Ni siquiera es ejercicio porque no hay una idea preconcebida de hoy va a ser suave, hoy va a ser fuerte y va a ser tanto tiempo y por lo tanto mañana va a ser no sé qué, sino simplemente está integrado en su vida, lo mismo que comes en torno a las 3 de la tarde y cenas en torno a las 7 de la tarde y después te lavas los dientes, pues y dedicas un rato al día a leer y un rato a escribir tu diario personal, pues en medio de todo eso está su hora de paseo por las mañanas con su mujer y sus salidas con la grupeta. Y quizá, pues cuando le apetece, nadar en la piscina. Pero eso no está planificado y está tan inserto en su día a día que no lo considera ni ejercicio sino lifestyle. Y bueno, me parece que con 82 años está muy bien que siga moviéndose y
me parece también muy sostenible y muy saludable este enfoque. O sea, ya no es competición, ni siquiera es ejercicio, es estilo de vida. Vale, y cuando le preguntan sobre su filosofía de entrenamiento, la que ha sostenido consigo mismo y con sus atletas durante su carrera profesional, pues nos habla de la distribución de la intensidad, nos habla de cómo hace la periodización, si queréis la estructura de mesociclo, también la de microciclo, y luego algunas preguntas más específicas sobre cómo desarrollar durability, o sea, la durabilidad, y qué indicadores clave de todos los posibles, por ejemplo, todas las métricas que te pueda dar Training Peaks, cuáles son los esenciales para él. Vamos a descubrir, después de este repaso, eso por distribución de la intensidad, periodización, construcción del microciclo, trabajo para desarrollar la durabilidad, indicadores clave, vamos a descubrir que Joe Friel pues tiene más arte que ciencia, sí que conoce pues, las grandes tendencias de la ciencia, como que por ejemplo ahora está de moda, podríamos decir, la durabilidad, pero se basa más en pues las recetas desarrolladas con la experiencia, lo que ha superado la prueba del tiempo. Bueno, he dicho recetas, quizá los principios, los fundamentos que en los distintos rincones del planeta, pues sea los grupos de entrenamiento del Cuerno de África, o sea los triatletas noruegos, que parece una cosa muy sofisticada, pero en esencia, o sea lo que hace él desde los años 70 en el triatlón estadounidense, pues los principios que ya digo han superado la prueba del tiempo, que no es nada enrevesado, que no es nada rebuscado, que es lo de siempre, pero si ha pasado la prueba del tiempo es por algo. Vamos ya sí que sí, distribución de la intensidad 80-20. Mucho suave y toques de calidad. Nada nuevo aquí. Luego, en cuanto a la periodización, tradicional. Fase general, fase de, entre comillas, base aeróbica, para después ir introduciendo race pace. Y sobre el supuesto de que para aprovechar, para sacarle jugo al trabajo de intensidad, necesitas esa base aeróbica. Que incluso esta idea clásica, intuitiva, ya en su momento habíamos analizado un estudio muy reciente que lo confirmaba. Y era aquel estudio donde ciclistas amateur, pero entrenados, pues eso, VO2 max del entorno de 60, o sea, no es gente que gane el Tour, ni mucho menos, pero tampoco es gente que salga del sofá. Y este estudio en el que todas y cada una de las sesiones las habían hecho en el laboratorio con analizador de gases y se veía que siguiendo un programa, pues también tipo 80-20 de el grueso de los días pues es baja intensidad, pero un par de días a la semana es de intervalos y se veía que si bien todo el mundo hacía exactamente lo mismo y todo el mundo conseguía mejoras, aquellos que habían logrado pasar a acumular más tiempo por encima del 90% del consumo máximo de oxígeno los días de intensidad, tenían ganancias más grandes. ¿Y quiénes eran quienes conseguían aprovechar mejor los entrenos de intensidad? Los que acumulaban más tiempo a baja intensidad. O sea, si bien todo el mundo hace un 80-20, quienes tienen más volumen de entrenamiento de baja intensidad, pues aprovechaban más los entrenos de calidad y crecían más después del programa de no sé cuántas semanas. Bueno, entonces esta idea tan arraigada en el pensamiento popular, pues lo cierto es que tiene respaldo empírico. O sea, no solo tiene sentido, no solo es plausible desde el punto de vista fisiológico, sino que incluso empíricamente pues se sostiene. Y en cuanto al microciclo, pues bueno, aquí sí que
especifica un poco más y nos dice que serían 3 días de baja intensidad, 1 de calidad. 3 días, 1. 3 días, 1. Quizá esto es más propio del triatlón. A mí me parece que, bueno, supongo que se puede trasladar al correr también. Vale. Y en cuanto a durabilidad, pues de nuevo aquí hay más arte que ciencia. Es verdad que, y mira, esto lo comentaban, que también Gabriele Gallo, que hablábamos el otro día de él, porque había pasado por Training Science, pues días después pasó por That Triathlon Show, otro podcast que tiene, pues no sé, ya 500 y pico episodios, que es de los primeros y que sigue manteniendo una calidad pues excelente y sin parangón. O sea, es de lo mejorcito que hay. De Michael Erickson, pues también Michael Erickson invitó a Gabriele Gallo para hacer un mismo formato de podcast, que es repasar los artículos recientes que le han llamado la atención a Gabriele. Y allí los dos hablaban de que se ha especulado mucho sobre cuál es la mejor manera de desarrollar durabilidad, pero lo que parece más consistente en la literatura científica creciente, que cada vez va viendo más, por lo que decíamos, porque está de moda en la investigación, pues que es el volumen. O sea, al final, para conseguir durabilidad, volumen. Por ejemplo, están todos esos estudios que comparan sub-23, ciclistas sub-23 con ciclistas senior, y valores frescos, por ejemplo, de P5 o P20, pues, o P1 sacan lo mismo. Ya sabéis, P significa power, 1, 5, 20 minutos, es decir, la máxima potencia media que puedes sostener en 1 minuto, en 5 minutos, en 20 minutos, que más o menos sería potencia aeróbica sería P5, o sea, el equivalente a la potencia asociada a consumo máximo de oxígeno. Tu FTP sería el P20 y tu capacidad anaeróbica sería el P1. Bueno, o sea que aunque es verdad que son medidas de rendimiento, tienen su correlato fisiológico. En esas medidas, un chaval sub-23 de ciclismo no se diferenciaría de los vatios que saca pues quienes están en la Vuelta, quienes están en el Giro, quienes están en el Tour. O sea, estos ciclistas de las portadas de Diario As o Diario Marca, o no sé si portadas o segunda página, tercera página, pues ya sabéis que ahí el fútbol es el rey, pero bueno, me da igual, estas grandes estrellas de las grandes vueltas de ciclismo tendrían los mismos valores de 1 minuto, de 5 minutos, de 20 minutos que los sub-23, y donde se diferenciarían es ese minuto, ese 5 minutos, ese 20 minutos después de haber acumulado pues 60 kilojulios por kilo de peso corporal, por decir algo. ¿Y en qué se diferencia un senior de un sub-23? Que tiene más volumen en las piernas, por esos más años de experiencia. Bueno, aunque parece que lo único claro de verdad es que más volumen de años y años de entrenamiento acumulado es lo que te posibilita una mayor durabilidad entendida como ser capaz de mantener buenos valores tras fatiga, o sea, que se parezcan mucho, no al 100%, pero mucho a tus valores frescos, pues lo único claro es que el volumen ayuda en ese sentido, pero luego de nuevo volvemos a esa sabiduría popular, pues lo que tiene sentido, lo que se ha practicado y seguramente si hiciéramos experimentos controlados encontraríamos también evidencia a favor, es el hacer esfuerzos tras fatiga. O sea, tiene toda la lógica del mundo. Si yo en carrera, pensemos en un Ironman, que serían unos 4 kilómetros de natación, unos, 180 de bici y la maratón de asfalto, y así nos da, claro, 180 más 42 sería 222 más 4, 226. Eso sería el Ironman. Pues si yo tengo que hacer 42 kilómetros a pie después de haberme metido 180, después de haberme metido casi 4 de natación, pues la durabilidad es sacar ritmos en maratón tras la bicicleta, tras la natación, muy parecidos a los que yo haría en una maratón a secas. Y para entrenar eso, ¿qué voy a hacer?
pues meterme una tirada de 30 kilómetros y ahí meter un bloque de 7 kilómetros a mi ritmo de maratón fresco, o casi casi. O sea, 30 kilómetros suaves para acumular fatiga y después de esos 30 meter un bloque de 7 kilómetros a race pace. Bueno, pues esto es old school, así se ha hecho siempre y seguramente si nos vamos al Cuerno de África, cuando quieren entrenamientos específicos de maratón, se harán estos carreras progresivas o estos bloques de tempo o de race pace después de haberse metido, pues eso, 25 kilómetros o 30 kilómetros más o menos suaves, pues aún no sé, 80 y pico, 90 y pico por ciento de race pace y después de esa fatiga acumulada meter un bloque de race pace puro y duro o incluso un poco más rápido con las piernas medio achicharradas, porque eso es lo que pasará en el muro de la maratón. Bueno, pues esta es la receta o el consejo o la fórmula o la idea de Joe Friel para desarrollar durabilidad, que no sé si es la mejor, pero que sí que tiene cierto sentido y que sí que parece ha pasado la prueba del tiempo. Y luego quizá lo más interesante, donde se pone de manifiesto quien tiene sabiduría y quien es un recién llegado, y en esto me refiero a la sabiduría, pocos le pueden ganar a Joe Friel, pues es cuando Steve le pide seleccionar de entre todas las métricas que nos pueda dar un reloj durante la actividad, de entre todas las métricas que nos pueda dar una plataforma de análisis como Training Peaks post actividad, ¿cuáles para ti son las más interesantes? Y nos dice eficiencia aeróbica y desacople. Bueno, mira, el desacople serviría para durante la actividad y la eficiencia aeróbica serviría para post-actividad. Bueno, el desacople serviría durante y después, las dos cosas, pero la eficiencia la vas a ver después. No es ninguna de las dos métricas nueva, pero las explicamos. Eficiencia aeróbica sería para el mismo ritmo, menos ritmo cardíaco. Ritmo de carrera, quiero decir, o me da igual, para la misma potencia en bicicleta, menos frecuencia cardíaca. O sea, mismo trabajo, misma carga externa con menos esfuerzo. Eso overtime, como dicen en inglés, o sea, eso con el tiempo, a medida que pasan las semanas de entrenamiento de la temporada, o si quieres, a medida que se suceden las temporadas de entrenamiento y vas acumulando experiencia, como aquellos ciclistas senior versus los sub-23, con el tiempo, llevar un mismo ritmo de carrera o llevar una misma potencia me cuesta menos frecuencia cardíaca. Estoy más fuerte. Y eso te lo da la eficiencia aeróbica que plataformas como Training Peaks o me da igual, Runalyze, que es gratuita, o me imagino que esta la tengo menos explorada, Intervals ICU, que también es gratuita, pues te lo darán también, que no hace falta plataformas de pago. Pero ese ratio potencia o ritmo confrontado con esfuerzo orgánico, medido con frecuencia cardíaca, esa relación pues es la que nos dice eso, que estamos más fuertes porque para sostener un mismo trabajo yo necesito menos esfuerzo. Mi cuerpo va menos forzado para llevar misma velocidad o mismos vatios. Pues a mí me parece que es muy elocuente, es muy informativa, es muy significativa esto y con una sola métrica. Una sola métrica. Vale, y desacople va en la misma línea. Y es que en una tirada larga con potencia o ritmo mantenido, vamos a observar que en cierto momento el pulso sube en cierta magnitud. Son las dos cosas. Entonces, si overtime, como dicen en inglés, y esto lo puedes ver durante y más tranquilamente post-entreno. Si con el tiempo, es decir, según pasan las semanas de la temporada o si vas comparando temporada a temporada en temporadas sucesivas, con el tiempo, ya digo, sea intra o inter temporada, vas a observar que ese inicio del desacople es más tardío y en menor magnitud. De nuevo, misma velocidad,
con menos esfuerzo, o misma potencia con menos esfuerzo. El drift cardíaco es que necesitas más frecuencia cardíaca para sostener la misma velocidad, la misma potencia. Ritmo de carrera, misma potencia. Entonces, si aparece más tarde ese drift, si además se produce con menor magnitud, pues es que vas tolerando esa carga externa, eso con un menor esfuerzo orgánico. Lo mismo que antes, estás más fuerte, porque haces lo mismo con menos. Así que creo que si todo lo anterior os ha parecido una chapa infumable y os ha parecido que llueve sobre mojado, que no aporta nada, quizá aquí tampoco nos descubre la pólvora, pero el que con total convicción o que con pensarlo nada más que un segundo de entre todas las métricas durante y después posibles, Joe Friel le haya seleccionado estas dos, yo creo que aquí nos separa el grano de la paja. Que seguramente no son métricas nuevas, pero que quizá no les habíamos otorgado el valor que tienen. Y es verdad que eso, si tú quieres, no mires la estimación del VO2 Max que te da el reloj, que por cierto va también en esta línea, que es que puedes hacer lo mismo con menos esfuerzo. Porque claro, si tú tienes una hipertrofia del ventrículo izquierdo, si tú tienes mayor volumen plasmático, si tú tienes mayor masa mitocondrial, va a pasar eso. Va a pasar que tienes más motorcillos generando vatios. Pero bueno, que sin volvernos locos de mirar eso o también de hacer un test cada 6 semanas y que nos ponemos súper nerviosos con ese test. Que bueno, que también es verdad que es muy barato, pero es que esto es todavía más barato. O sea, sin necesidad de fijar en este día del calendario, joder, es que mañana toca test, joder, es que hace viento, joder, es que está el suelo mojado. No te compliques. Si en las tiradas largas el desacople llega más tarde y se da en menos magnitud, o complícate menos todavía, échale un ojillo a esa eficiencia aeróbica, que estás viendo que sea un poco más largo, sea un poco más corto, que ha habido viento, que ha habido cuestas, pero bueno, si lo miras en vatios, pues tú estás viendo que overtime, mismo carga externa, mismo trabajo, va costando menos pulsaciones, menos esfuerzo orgánico, pues es que estás más fuerte. Bueno, pues no sé si esto os parece interesante, os parece útil. No sé si esa filosofía de abandonar la competición, incluso abandonar el entrenamiento, incluso abandonar el ejercicio y simplemente integrar la actividad física en tu vida y darte un paseo con tu mujer o con tu marido o con tu perro todas las mañanas 1 hora y salir con la grupeta cuando cuadra y cuando te lo pide el cuerpo irte a nadar, y que no lo consideres ni ejercicio, que ni te vuelvas loco dando al start, al stop y cargándolo en Strava, poniéndole un título, pues os da esperanza de que se puede incluso hasta los 82 años y más allá, porque vamos, con la lucidez que tiene y con los niveles de actividad que tiene a los 82, yo le auguro todavía unos muchos más años de lifespan. Y desde luego sean más o menos años, pero de health span, que los años que sean con salud. Bueno, a mí me parece inspirador. O sea, que nos quedamos con el old school, es decir, lo que ha funcionado siempre por algo será, que es verdad que son unos fundamentos muy simples, como puede ser la periodización tradicional, como puede ser la distribución 80-20, pero reitero, efecto Lindy creo que se llama, ¿no? Que si lo siguen haciendo desde los años 70, por algo será. Entonces nos quedamos con ese old school, nos quedamos también con estas dos métricas muy sencillas, muy reveladoras, y nos quedamos también con esto de que quizá no competición, quizá no mejorar tus métricas, pero sí poder seguir en movimiento. Eso, quizá no entrenamiento, quizá no ejercicio, pero como mínimo actividad física de por vida, que quizá no nos da muchos años de lifespan, pero
sin duda, Hellspan. Bueno, pues esto nos ha contado el maestro Joe Friel y esto he seleccionado yo para trasladaros a quienes hayáis llegado hasta aquí. Y por cierto, si queréis sacar todavía más jugo, ver cosas que quizá yo no he visto, pues Uphill Athlete, canal de Steve House, y esta semana pasó por ahí Joe Friel. Os vais a la fuente y seguro que mejor que lo que escuchasteis por aquí a pisar sendas.